presentar algunas ideas de la Laudato Si a partir de esta idea que está como título. Hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Y yo digo, lo primero que me pregunto, lo que me pregunté yo cuando escuché al Papa, escribió de ecología. No sé si a ustedes les pasa. ¿Por qué tiene que escribir el Papa de ecología? Se me ocurre responderlo con un cuento muy sencillo, una historia, una anécdota muy sencilla, de dos hermanos, que eran dos veinteañeros de clase media como cualquiera, que lograron cumplir el sueño de los padres de ser graduado universitario y que también siguieron el mandato familiar de estudiar, no para ello, para llenarse de plata, sino para hacer del mundo un lugar mejor. Y los dos jóvenes comprometidos, uno se metió a trabajar en Greenpeace y el otro en movimientos sociales. Y siempre había un poco esa tensión en la familia, tanto que un día, en la sobremesa, así, embromando entre hermanos, empezaban medio a discutir y uno le dice al otro esta frase: a este, para que se entere que existe un pobre, hay que disfrazárselo de pingüino y pintarlo de petróleo. ¿Qué manifiesta eso? Una tensión entre decir la ecología es un pensamiento débil de gente verde que tiene sensibilidad por eso y la sensibilidad social es otra cosa. Esa tensión Francisco la resuelve magistralmente en la Laudato Si. ¿Cómo la resuelve? Explica que todas las manifestaciones de vida del planeta están en íntima conexión. Está toda conectada la vida, desde el microorganismo hasta la vida humana. Todo hay una profunda conexión. Entonces, ecología es cuidar la vida débil, la vida amenazada. La vida amenazada de una planta, la vida amenazada de un pingüino, la vida amenazada de un ser humano, de un pobre. Tanto el pingüino empetrolado como el pobre son tan hermanos como eran esos dos hermanos. Francisco nos llama a tener una mirada integral sobre esto, una mirada unida, que esté entender esta unidad, ¿no? Por eso él dice que la crisis, no existen dos crisis, una crisis ambiental y otra crisis social. Es una sola crisis. Es lo mismo, porque estamos profundamente unidas entre todas las manifestaciones de vida. Dice en el número 139, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Por eso podemos decir que el grito de la tierra es el grito de los pobres, porque está todo unido. Y además, como decíamos recién, si ecología es cuidar la vida débil, en la vida humana, la más débil es la vida del pobre, el que más sufre. Y el pobre, lo dice Francisco bien claro, es el primero en pagar los platos rotos de la crisis ambiental. Y eso cualquiera lo puede saber, ¿no? Cuando uno ve, no sé, el Riachuelo y todos los asentamientos que viven ahí. No es casualidad que las inundaciones sean los primeros que sufren los pobres que viven más cerca de la costa, las sequías que los obligan a migrar. Leía, buscando información así para esta charla, que en el Riachuelo dice que hay 5 millones de personas que viven en el ambiente, pero que hay villas donde a los niños les detectaron un nivel de plomo 5 veces superior al admitible en la sangre. La crisis ambiental, a los primeros que le pega es a los pobres, porque viven en los lugares marginados, las enfermedades por falta de cloaca, bueno, miles de ejemplos que se les puedan ocurrir, ¿no? En el número 2 apenas empieza, dice, esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Y desde ahí se va a desplegar otra gran idea de la carta que nos hace pensar, que dice, bueno, la crisis es grave y la raíz está en el actuar humano. No busquemos en otro lado, está en el corazón del hombre la raíz, ¿no? Es crudamente profética la encíclica, es muy cruda. Mira de frente la crisis y la diagnostica con severidad. Dice por ahí, ya no la podemos esconder debajo de la alfombra. Es como un sacudón a tomar conciencia.
y no sé si la han leído, más o menos la han ojeado, pero al menos algunas cosas que le voy a transmitir acá dejan esa idea de que hay que al menos tomar conciencia, porque la cuestión es seria. Hemos establecido con la naturaleza una relación en clave de dominio que la contradice hasta dañarla. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los 2 últimos siglos. Nunca. Y este circulito lo encontré en internet y la verdad que me llamó la atención para ponerlo. Dice, contando desde el Big Bang, que empezó la generación de la vida, de la Tierra, si fueran 24 horas desde el Big Bang hasta un día, ponerlo todo en un día, dice, el ser humano aparecería a las 11:58 y 43 segundos. O sea que el ser humano en sí serían los últimos minuto y 17 segundos. Una partecita. Dentro de todo eso, que es la parte del ser humano, 150.000 años más o menos hace que está el ser humano en la Tierra, 150.000, los últimos 200 años se le ha hecho un daño a la Tierra vertiginoso. Pensemos nada más, por poner un ejemplo, en el petróleo. Antes no existía el motor a explosión, no se quemaba combustible fósil que se larga a la atmósfera. En los 150.000 años que está la humanidad, en los millones de años que está la Tierra, hace 200 años que estamos llenando de gases la atmósfera, por poner un ejemplo. Todo esto Francisco lo dice asesorado por los mejores estudios sobre el tema, no es que está improvisando, no lo dice en una charla como lo puedo decir yo que lo leí así nomás, ¿no? Hay muchos estudios de fondo detrás. Otro dato interesante para tomar medida de eso, que no lo pone Francisco en la encíclica, pero casualmente en una entrevista que dio hace poco habló de que le impresionaba. Es el Earth Overshoot Day. Sería, algunos traducen como el día de sobregiro de la Tierra. ¿Qué es esto? Hay una fundación que mide, dice, de todos los recursos que tiene el planeta, tarda un tiempo en renovarse. Todo tiene una renovación, ¿no? Dice, bueno, los que teníamos para gastar en un año, se gastaron en este año, sacó la fundación esta hace poco la noticia, el 29 de julio. 29 de julio, la humanidad gastó desde el 1 de enero al 29 de julio todos los recursos que hace falta un año para recuperar. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Bueno, entonces dicen, haría falta 1,75 planetas de recursos para que vivamos como vivimos hoy. Dice esta fundación, creo que se llama Huella Ecológica, pero que es muy nombrada en estos temas. Sí. Y por ejemplo hace esta cuenta, no sé si ven acá, dice, ¿cuántos planetas Tierra necesitaríamos si toda la población mundial viviera, por ejemplo, como Estados Unidos, que son los más consumistas, los más derrochadores de recursos? Dice, vamos a hacer una democracia universal, que todos vivan al nivel que vive un ciudadano estadounidense. Hacen falta 5 planetas. Toda la humanidad consume para julio los recursos que cuesta un año renovarse. Es un desgaste, es un cansancio de los recursos del planeta. Yo creo que una de las cosas más interesantes de esto, que a mí me hace pensar, hay un cambio de paradigma, tiene que haber. La Tierra no es, los recursos naturales no son un baúl donde voy y saco. Yo creo que hasta hace 100 años, 1, 2, 3 generaciones atrás se podía pensar fácilmente. Una mina, voy, saco los metales, después, bueno, busco otra. Un baúl donde saco. La Tierra no es un baúl donde saco recursos, es un organismo vivo. Necesita un tiempo de recuperación. Cada recurso, cada cosa. Es nuestra casa, dice Francisco. Francisco nos llama la atención sobre la gravedad de la crisis. Pone varias cosas que le pasan a nuestra casa común. Yo no me quiero detener en esto porque se puede leer, es muy fácil de leer en el primer capítulo. Habla del cambio climático, del cambio del nivel del mar. Él contó una vez en una entrevista que una de las cosas que le hizo de catalizador para escribir sobre este tema es la visita de un presidente o de alguien de un país que estaba en una isla del Pacífico, que le contó que ya habían comprado un terreno en otro país para mudar el país, porque ya estaban las cuentas fehacientes de que como venía subiendo el nivel del mar, la isla en tantos años iba a desaparecer. Entonces ya estaban preparando la mudanza del país. Dice que esa fue una de las cosas que le hizo. Bueno, el calentamiento global va levantando los niveles del mar, va provocando inundaciones, por supuesto perjudica más a los pobres. La cuestión del agua es algo que cualquiera que lo piensa se da cuenta. El aire y el agua son las cosas básicas para vivir.
¿qué calidad de agua tienen acceso los pobres hoy? Si el agua se vende envasada, más en una ciudad acá como Buenos Aires, un industrial de la industria alimenticia se ufanaba una vez diciendo el litro de agua envasada vale igual que el litro de nafta o que el litro de petróleo. ¿Qué dice Francisco? El agua se la tiende a privatizar cada vez más y queda fuera el pobre. Se le está negando un derecho básico, ¿no? Lo dice con esas palabras que puse ahí. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarle el derecho a la vida. Se les está negando el derecho a la vida, al obligarlos a tomar agua contaminada o a comprar agua que no pueden comprar. Si es difícil acá en Argentina, que estamos llenos de agua, imagínense lo que será en otros países. Habla de las ciudades insalubres en las que vivimos, llenos de construcción, de metal, de emisiones tóxicas, de contaminación acústica, del gasto ineficiente el gasto ineficiente de energía que hay en las ciudades. Bueno, habla de muchas de estas cosas. Habla de el control de los recursos naturales, un sistema de producción basado en la sobreexplotación de recursos naturales que necesita controlar los territorios donde están. Las tierras del sur, de Sudamérica sobre todo, son ricas en recursos naturales, pero viven pueblos pobres. Lo que necesitan es controlar la propiedad donde están esos recursos naturales para que pueda seguir el sistema. El ejemplo claro es el Amazonia. Ahora el Papa llamó a un sínodo sobre la Amazonia porque tiene este problema, que se lo están comiendo con la industria extractivista y de una forma irracional. Francisco incluso llega a decir que el sistema de acceso a la materia prima es perverso, porque se la niegan al pueblo que es donde vive y le niegan el acceso. Dice, la tierra de los pobres del sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está velado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hacemos esto? De explicarlo. Y habla del paradigma tecnocrático aplicado a la naturaleza. ¿Qué sería eso? La ciencia moderna, la tecnociencia, que no sé, yo esto no lo repasé, pero se puede decir ciencia moderna ¿desde cuándo? Desde Galileo, 1600 y algo. Pongamos la fecha que quieran, son los últimos siglos. Se basa en el método de experimentación, dice que en sí es posesión, dominio y transformación. Eso, aplicado a la naturaleza, tiene una lógica invasiva. No es que yo tomo de la naturaleza lo que me da, sino que la exprimo, todo lo que pueda sacar. El modelo, a ver, lo explico con palabras mías, pero que me parece más sencillo. Todos nos relacionamos de una forma con la naturaleza y de otra forma con una máquina, ¿o no? Querían antes hacer un correo a Córdoba, iba el chasqui, tenía que hacer descansar el caballo, ¿no? Todas las noches en la posta cambiar el caballo, porque si no se le moría. Hoy yo le pongo nafta al auto y llego a Córdoba de un tirón. Tendré los cuidados propios de la máquina, pero me relaciono de una forma con una máquina y de otra forma con un animal, por ejemplo, porque de la naturaleza. Bueno, el paradigma de relación con la máquina lo estamos aplicando a la naturaleza. Entonces la estamos exprimiendo, le estamos pidiendo mucho más de lo que puede dar. La estamos rompiendo, llega a decir la palabra, estrujando. Ahí dice, ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana, que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene adelante. Por eso el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentadas. No es lo mismo que yo tengo un campo y no sé cómo hacían antes, hacían una cosecha de trigo, duraba 6 meses, el campo descansaba un poco, lo araban, no sé si le hacían otra cosa. Así la agricultura durante siglos. El hombre siempre intervino en la naturaleza. Esto hay que aclararlo. Francisco no se mete ni contra la intervención en la naturaleza, no es ese ecologismo light de decir todo es un santuario y no hay que tocar nada, ni tampoco se mete contra la ciencia, ni contra la tecnología, ni contra los avances de la ciencia, sino que habla de el tipo de uso que estamos haciendo.
decía, un campo, ¿cómo lo explotaban antes? A cómo lo explotan ahora, que entonces tengo que meter 2, 3 cosechas al año, entonces puedo poner una semilla transgénica que tiene tal cosa. Después le echo glifosato que mata todo lo otro. Entonces así, el rinde que antes eran 100 toneladas, ahora son 200 toneladas. Pero ¿qué pasa? ¿Desde dónde decido yo? ¿Desde una planilla de Excel que me dice antes vos tenías 1.000 pesos y ahora tenés 5.000? ¿O desde lo que es la tierra y decir, bueno, a ver, pará, tirás glifosato, pero ¿y qué pasa con eso? ¿A dónde va eso? ¿Eso se sintetiza biodegradable? Ah, no. Pero no hay napas abajo y no viven ciudades de las napas de agua que está abajo de ese campo. Bueno, eso se ocupará otro. O decir, por ejemplo, la saturación de la tierra que produce el monocultivo de la soja. ¿En cuánto tiempo el campo necesita recuperarse? Bueno, no, pero necesito estos rindes porque me tiene que dar esta ganancia. Hoy son pools de siembra, no son los dueños del campo. Entonces dice, ¿y en cuánto sería el agotamiento? En 10 años. Ah, bueno, yo tengo contrato por 5 años, no me importa. Después me voy a otro lado. Esa relación con la naturaleza, y ojo, hay que ser serios en esto. Toda la tecnociencia tiene muchos mecanismos para prevenir todo eso. El problema es que después rige la lógica comercial. No rige la lógica de la mejor tecnociencia que podría prevenir un montón de cosas. Hay muchos sistemas de seguridad y todo. Después es la lógica comercial. Hay que exprimir, necesito ganancia. Francisco dice que esto lleva, por ejemplo, a la falacia de pensar que es posible un crecimiento económico ilimitado, permanentemente, siempre. Dice, dice, supone la mentira de la disponibilidad infinita de bienes del planeta, lo que yo decía hace un rato. Pensamos que la Tierra es un baúl donde saco y siempre va a haber riquezas. Dice, no es así, dice. Leo la cita mejor. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. Es el presupuesto falso de que existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de las manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos. Es toda una falacia eso, porque en realidad no se quiere pensar ni a mediano plazo, se busca la ganancia hoy. Y esa es la lógica que marca. Bueno, esa lógica lleva a estrujar el planeta. No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y el mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Y acá dice esto que llama la atención y me parece que hay que prestarle atención. Dice, nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera cómo lo está haciendo. Si se considera cómo lo está haciendo, nada garantiza que lo va a estar usando bien. Basta recordar las bombas atómicas lanzadas en el siglo XX, el gran despliegue tecnológico del nazismo, el comunismo y otros regímenes al servicio de matanza de millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un instrumental cada vez más mortífero. Y se pregunta, eso que yo puse acá, ¿no? ¿En manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. Y más cuando esa pequeña parte de la humanidad, hay un Nobel de Economía que está mucho en estos temas, Nobel de Economía del 2001, Joseph Stiglitz, que está mucho en estos temas. Y él dice, bueno, es el 1% de la humanidad la que maneja la economía del mundo. Y ese 1% se rige no por principios de cuidar el planeta, de cuidar la vida, sino por principios de rédito. Dice, bueno, Francisco nos llama la atención. En manos de quién está todo ese poder, tenemos que tenerlo presente, ¿no? La encíclica no es solo una letanía de calamidades, ¿no? Si señala las grietas del planeta y hurga las causas humanas de la degradación ambiental, es para buscar caminos. Yo diría, lo que propone es una ecología integral, lo que propone es una conversión ecológica. Yo lo pondría en una palabra. ¿Qué hacer? Cuidar. Hay una cuestión, Leonardo Boff habla muy bien de eso, de la ética del cuidado. La naturaleza vive del cuidado, lo sabemos. ¿Qué hace un pájaro cuando nace su pichón? ¿Se va y lo deja solo? No viviría el pichón. ¿Qué hace el pájaro? Va, le trae comida, espera que emplume,
Después recién en pluma, no sé si lo empuja o salta del nido y se empieza a arreglar, pero lo cuida. Nosotros, ¿podríamos vivir sin cuidado? Si nos hubieran sacado del vientre de nuestra madre y nos hubieran dejado ahí, ¿podríamos vivir? La naturaleza vive del cuidado. ¿Qué nos propone? Cuidar. Una conversión ecológica, cuidar la vida en todas sus manifestaciones y en su jerarquía, diría yo. No sé si lo dice así Francisco, en su jerarquía. La vida humana, primero, la vida del pobre, la vida del que sufre. Eso primero. Eso primero, y eso, bueno, tiene toda una jerarquía, todas las manifestaciones de vida que están interconectadas. Cuidar. Yo diría que tiene muchas propuestas, capítulo 5, capítulo 6, al modo de Francisco, muchas muy concretas. Yo las agruparía en dos ideas fuerza para explicar esto, para presentarlo, para ayudarnos a pensar. Un primer grupo de ideas podría ser como, bueno, recuperar la política y la creatividad social, eso que él habla tanto con los movimientos sociales y todo eso. Recuperar la política, sabemos, calculo que ustedes lo sabrán, que Francisco cuando habla de política, la Iglesia, la doctrina social, cuando habla de política, habla de la búsqueda del bien común. Habla, como le gusta decir a Francisco, de una de las formas más altas del amor al prójimo. Comprometerse en lo común para buscar el bien común. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir recuperar la política? Bueno, involucrarse en las decisiones. ¿Quién decide sobre los recursos naturales de un país? ¿Quién decide? Y no, a mí no me interesa estar, no sé, distrayéndome todo el día de un lado para acá y que lo firme, que lo hagan otros. Se decide en oficinas cerradas qué va a pasar con los grandes recursos naturales de un país o lo decidimos entre todos. En esa línea habla de tomar lugar en las decisiones, buscar un lugar en las decisiones, porque avisa de eso. La lógica de mercado, hay cosas que no puede cuidar. Y eso es lógico, cualquiera que entienda lo que el mercado quieren ganar plata, no quieren cuidar el medio ambiente. Si yo pongo el medio ambiente a la lógica del mercado, no voy a pretender que lo cuide. ¿Se entiende? Claro eso me parece, ¿no? Dice, en el 190, que ahí puse una partecita, dice, la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o promover adecuadamente. Una vez más, conviene evitar la concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que los problemas se resuelven solo con el crecimiento de los beneficios de las empresas o de los individuos. Y lo dice clarito, dice, ¿es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? Dentro del esquema del rédito no hay lugar para pensar en los ritmos de la naturaleza, en sus tiempos de degradación y regeneración, y en la complejidad de los ecosistemas que pueden ser gravemente alterados por la intervención humana. Parecido a lo que decíamos del paradigma tecnocrático. El ritmo de la máquina es una cosa, el ritmo de la naturaleza es otra. El ritmo del mercado son las ganancias, es una cosa, el ritmo de la naturaleza es otra. Si alguien vive obsesionado por la lógica del mercado y lo ponemos a cuidar la naturaleza, no va a salir de cuidado. Eso es claro. Otra idea que es muy interesante que tira Francisco, que yo la agruparía en esta idea de recuperar un poco la política, la creatividad social, es de tener una solidaridad intergeneracional. Tomar la tierra, tomar el planeta, tomar nuestro medio ambiente como algo que hemos recibido de la generación anterior y que se lo tenemos que pasar a la otra generación. Tener solidaridad intergeneracional. Y yo creo que acá en este punto, yo no sé si... Una idea que me hacía cuando leía la encíclica, no digo que sea fundamentado científicamente, pero yo creo que estamos en un punto de inflexión en esta generación hoy, que estamos acá hoy. Porque hoy tenemos conciencia. Es más fácil tener conciencia de que la Tierra no es un baúl, que es un organismo vivo y que lo podemos matar. Y me parece que uno lee la encíclica y dice, a ver, si no cambiamos algo, esto choca. A mí me encanta la tecnología, me encanta todos los avances, me encanta la cantidad que tenemos de energía. Hoy hace un frío bárbaro en todos lados, acá yo estoy con camisa, eso está bárbaro. Pero si no regulamos eso, esto choca. Y ya no como antes se decía a largo plazo. Ahora a mediano plazo. Me da la impresión que cualquiera que lee la encíclica, que ve algunas cosas o ve estas fundaciones que hacen
Earth Overshoot Day, ese tipo de cosas, tomar conciencia. Y Francisco como que arroja el guante, dice, bueno, nuestra generación, dice esperanzado, puede ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Está diciendo, bueno, esta generación que estamos hoy va a ser recordada o como la primera que pudo darse cuenta de cambiar el rumbo y no lo cambió y chocó todo, o como la generación que cambió el rumbo y que empezó a tener un trato más amigable con la casa común y entre nosotros. Y después el segundo grupo de propuestas, digamos, para poner así, también Francisco llama a un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida. Carga mucho las tintas contra el consumismo, contra esa generación que se nos hace de necesidades que nos prometen felicidades falsas y que no nos dan la felicidad y que además nos hacen un gran derroche de energía, de vida, de plata, de todo. Por eso dice, esta es una idea interesante también, que es tan grande lo que hay que hacer como en la humanidad, un cambio tan grande, que las religiones pueden aportar una fuerza única. ¿Por qué? Porque uno hace por religión, por convicción religiosa, cosas que no haría por otras cosas. Bueno, dice, las religiones tienen mucho que aportar para este cambio de paradigma cultural, para este cambio de relación de la humanidad entre nosotros y con la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la idea de calidad de vida? Acá es clave eso, ¿no? ¿Cuál es mi idea de calidad de vida? ¿El confort que tengo? ¿La comodidad? ¿La cantidad de objetos que tengo para consumir? ¿La capacidad de distraerme y de andar de diversión en diversión? ¿Eso es calidad de vida? ¿O la calidad de vida pasa más por una cuestión interior, de paz interior? Yo puse ahí algunas palabras porque las ponía de sencillez, de sana humildad. Son todas palabras que están en esos números de Francisco. De feliz sobriedad, del no consumismo, de paz interior. Por ejemplo, puse 2 citas nomás y de esa parte donde dice: la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida. Esto es clave, ¿no? El consumismo me da una idea de qué es la calidad de vida y lo podemos ver en cualquier propaganda. Cualquier propaganda, o ponemos calidad de vida en Google y van a ver las fotos que salen, todas de gente feliz, entre comillas, en una plaza jugando con niños, entre comillas. O gente disfrutando de un sillón en Netflix, o gente disfrutando de un cine con pochoclo. Esa es la idea de calidad de vida. Bueno, ¿qué está diciendo Francisco? La espiritualidad cristiana da otra idea de calidad de vida, que pasa más por una armonía interior, por una armonía interior con Dios y con los demás, y que ahí se profundiza la vida. Dice, alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. El tema de la sencillez. Si cualquiera cuando para un poco la pelota se da cuenta que está rodeado de un montón de cosas, de necesidades artificiales que le crearon y que son más lo que cuesta mantenerla que los beneficios que dan. Y parte de eso, de todo lo que dice, pero que es muy importante, es liberarnos de un gran enemigo que nos introyectan permanentemente. Este sistema nos introyecta un enemigo mortal, que es la indiferencia. Que es la indiferencia. Francisco lo dice, ya lo había dicho en Evangelii Gaudium, habré dicho, para sostener un estilo de vida que excluye tanta gente, hablando de la exclusión social, no podría ser, dice, para sostener un estilo de vida que excluye a otros o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. No se podría vivir la exclusión que se vive en las sociedades modernas, no estoy hablando solo de Argentina, estoy hablando de todas las sociedades modernas, si no fuera con la indiferencia. Pensemos lo que vemos en los noticieros de los migrantes en Europa y esa lucha que tiene Francisco para que se les dé un lugar a los migrantes, para que se haga algo. ¿Cuántos proponen como solución la indiferencia? Tenemos introyectada como un cáncer la indiferencia consumista que nos hace seres consumidores y nos parece lo más normal del mundo. Sale un nuevo juguete tecnológico y nos podemos gastar 15, 20 mil, 30 mil pesos, ponernos en cuota, nos parece lo más normal del mundo. Nos piden una colaboración de 500 pesos para una fundación que ayuda a los chicos y nos parece un disparate. El camino que nos señala Francisco pide una conversión. Leyendo este tipo de cosas, mirando, pensando, hablando, como vamos a hablar ahora, ¿sí? Podemos lograr una conversión intelectual, pensar distinto, hace falta. Pero es mitad de camino eso. Hace falta una conversión afectiva. Ponerle el corazón al pobre que sufre,
la vida amenazada, más débil. Desde ahí van a hacer un cambio, desde ahí van a hacer un verdadero cambio, desde esa conversión afectiva, para escuchar el clamor del pobre. Y termino, ya que empecé con un cuento, termino con otro cuento, que este en realidad lo leí en un artículo, no me acuerdo de quién era, si era de Pablo Gentili, que cuenta así. Dice que él iba a hacer los mandados con su hijo en el cochecito. Tenía que comprar el diario, tenía que ir al supermercado, hacer algunas cosas. Iba a una avenida cualquiera que puede ser de Buenos Aires. Avenida Callao, vamos a suponer, y Corrientes, pleno centro ahí. Y el nene se le tenía medio desatado el zapatito, entonces para que no se le caiga, ¿qué hizo? Se lo sacó y se lo puso en el bolsillo. Cuando llega a comprar el diario, el diariero le dice, uy, tu hijo perdió el zapatito. No, lo tengo en el bolsillo, dice. Fue al supermercado, una vez se cruzó, ojo que se le cayó el zapato. No, no lo tengo. Ya la cajera le dijo lo mismo, le hizo seña nomás, ya ni le dijo. Cuando llega al edificio, el portero le dice, tu hijo perdió el zapatito, y dice, ya me sentí mal. Dice, ¿por qué en una sociedad, en una ciudad, donde hay miles de chicos descalzos pidiendo los semáforos, ese pie descalzo no le llama la atención y el pie superficialmente descalzo de un bebé de clase media sí le llama la atención? ¿Por qué vemos el descalzo de clase media y no vemos el descalzo que están los semáforos pidiendo? Dice, algo nos pasa como sociedad. Tenemos algo que preguntarnos, ¿no? Por eso yo termino con esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa que la exclusión es invisible a los ojos?